Las finanzas y los derechos de los estados. La guerra del banco. El presidente Jackson se oponía al Banco Central porque consideraba que solo beneficiaba a los ricos. La creación del segundo Banco Central en 1816 propició un crecimiento económico en Estados Unidos. El gobierno federal guardaba su dinero, la moneda era estable y sus políticas prudentes dieron confianza a los bancos estatales. Los empresarios estaban felices, pero muchos estadounidenses comunes no, ya que restringían los préstamos hechos por los bancos estatales. El presidente Jackson estaba en contra del banco, ya que consideraba solo beneficiaba a la gente rica y poderosa. El Congreso renovó la Carta de Privilegio del banco, pero Jackson vetó esta renovación y el banco desapareció en 1836. En las elecciones de 1832, Jackson ganó en parte por haberse opuesto a la renovación del banco. La lucha por los derechos de los estados. Las discusiones sobre el equilibrio entre el poder federal y el poder estatal condujeron a una crisis bajo el gobierno de Jackson. Desde la Declaración de Independencia, los estadounidenses han debatido cuál debería ser el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados. Los artículos de la Confederación le dieron mucho poder a los estados, pero muy poco al gobierno federal. La Convención Constitucional de 1787, con la Constitución, creó un federalismo con división de poderes entre federación y estados. La 10ª enmienda le otorgó más poderes a los estados. Otros sucesos que sacaron a relucir el balance de poderes fue actas de sedición y extranjeros, las resoluciones de Virginia y Kentucky y la Convención de Hartford. La crisis de anulación. Las discusiones sobre el equilibrio entre el poder federal y el poder estatal condujeron a una crisis bajo el gobierno de Jackson. Durante el periodo de Jackson, las discusiones del balance de poderes entre el gobierno federal y los estados ocasionó una grave crisis llamada crisis de anulación. El Congreso aprobó en 1828 un aumento a aranceles al hierro y textiles. Esto ayudó a los estados del norte, pero no a los del sur. Los del sur pensaban que si debían obedecer leyes injustas, podrían abolir la esclavitud. John C. Calhoun, vicepresidente de Jackson, expresó que los estados tenían derecho de anulación de leyes federales. Decía que la Unión se formó de un acuerdo de los diferentes estados. Uno de los poderes que tienen los estados en la Constitución era el de anular leyes federales que la gente consideraba injustas. El senador Daniel Webster se pronunció en contra de la anulación, diciendo que Estados Unidos no se había formado por los estados, sino por todo el pueblo estadounidense. En 1832, el Congreso aprobó otra ley de aranceles más bajos, pero continuaron los del hierro y textiles. Carolina del Sur organizó una convención que votó a favor de la anulación de los aranceles. Jackson actuó con firmeza y puso en alerta al ejército, y dijo que la desunión de las Fuerzas Armadas era traición. Calhoun renunció y en 1833 Jackson le pidió al Congreso autorización de recaudar los aranceles por la fuerza, bajando los aranceles. Carolina del Sur revocó la anulación del arancel al no tener apoyo de otros estados. La crisis se había resuelto. Jackson defendió la federación con éxito y los defensores de los derechos de los estados sufrieron un revés. Los estados sureños cuestionaron seriamente su representación en la Unión
lo que llevaría a la guerra civil. El fin de la era de Jackson. Andrew Jackson deja el poder y viene una crisis económica conocida como el Pánico de 1837. Después de 2 términos, Andrew Jackson se retiró terminando la era de Jackson. Su vicepresidente, Martin Van Buren, fue quien le sucedió. Van Buren compitió contra 3 candidatos del partido Whigs. Ellos querían que no hubiera mayoría y que lo decidiera la Cámara de Representantes, pero Van Buren consiguió tanto la mayoría del voto electoral como el popular. El pánico de 1837 fue una recesión económica en donde los bancos estadounidenses no podían cobrar los préstamos. Cientos de bancos se declararon en bancarrota. En 1840, William Henry Harrison, del partido Whigs, ganó las elecciones a Van Buren.